De la Universidad Nacional Autónoma de México en estos momentos es de obligada atención. Hace rato hablamos con el doctor Enrique Graue, el rector de la UNAM, dio su explicación acerca de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo, de lo que están haciendo, del mensaje que subió a través de un video y bueno, pues hablamos ampliamente con el doctor Graue esta mañana. Y les anunciamos que estaríamos conversando pues con algunos miembros de la comunidad universitaria el día de hoy para oír diferentes perspectivas de lo que ocurre en la universidad. Es claro que hay que poner atención al motivo por el cual estaban estos muchachos afuera de la torre de rectoría en la UNAM, qué tipo de cosas estaban pidiendo, qué tipo de cosas y de hechos y de situaciones estaban denunciando, es un tema clave y bueno, pues desde luego seguir de cerca lo que tiene que ser esclarecido de inmediato, cómo fue esa agresión, quiénes están detrás de esa agresión, quién debe responder por la agresión física en contra de los jóvenes estudiantes que estaban ahí pacíficamente manifestándose y particularmente seguir muy de cerca lo que ha ocurrido con dos de ellos que se encuentran en condición grave o muy grave tristemente en pues servicios hospitalarios del Seguro Social. Está en este estudio cabina de este programa la doctora Gabriela Silva Urrutia. Ella es profesora del área histórico-social del CCH Azcapotzalco, del Colegio de Ciencias y Humanidades de Azcapotzalco. Gracias, doctora, por estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias a ti, Carmen, por darnos la posibilidad de poder expresar nuestro punto de vista como comunidad académica del CCH Al contrario, gracias, Gabriela, por estar aquí. Bienvenida. Está Rodrigo Guillot, que es estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Rodrigo, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Hugo Soteno, estudiante del CCH Azcapotzalco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Hugo, buenos días y bienvenido. Y estaremos en enlace telefónico, espero en cualquier momento, con Cristian Fernando Pérez Chávez. Ya está en la línea, Cristian. Cristian Fernando Pérez Chávez, estudiante del CCH Oriente. Hola, Fernando, buenos días. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días, pues agradeciéndote el espacio de tu programa para darnos visibilidad y voz a este movimiento. Hablemos de lo que está pasando en la universidad. Te propongo, empecemos contigo, Cristian Fernando. ¿Qué está pasando en la universidad? ¿Cómo describes lo que sucede en este momento? Lamentable, Carmen. Es lamentable que tengamos que llegar a estas circunstancias por el caso omiso que estamos teniendo por parte de las autoridades. Es de verdad indignante y muy triste para toda la comunidad universitaria. ¿Omiso frente a qué, Cristian? Frente a las demandas que se tuvieron en el CCH Azcapotzalco y particularmente hablando en las que se tuvieron en el CCH Oriente. ¿Puedes describirlas, enlistarlas? Sí, claro. Principalmente queríamos que se diera la debida atención y se hiciera la investigación pertinente para el caso de mi compañera Miranda. Por algunos días no tuvimos respuesta del director, hasta que después lanzaron un comunicado en nuestra página de la escuela, condenando únicamente los actos y diciendo que se iba a dar la investigación, pero nada más. Ese es el caso Miranda, que desde luego es un caso pues terrible de esta chica que fue asesinada. Dices demandas varias. ¿Qué otros son? ¿Cuáles son los otros puntos que están ustedes planteando? También uno de los puntos principales que queríamos tocar son las condiciones de nuestro mobiliario, los baños, por ejemplo, que a veces no tenemos agua, los baños están demasiado sucios y es un foco rojo de infecciones para los compañeros y las compañeras que los usamos. Bueno, vamos a ir platicando con ustedes para que vayamos desgranando algunos de los elementos que ustedes están poniendo a la mesa, incluso con la figura de pliego petitorio del cual hablaba el doctor Graue esta mañana, que estaban a punto de entregar un pliego petitorio, que no alcanzaron a entregarlo porque sucedieron los hechos que sucedieron. Así que bueno, vamos enlistando las cosas que se están planteando desde la propia universidad. Doctora Silvia Urrutia, Gabriela, en el CCH Azcapotzalco han ocurrido cosas, ha habido mucha turbulencia. Tan fuerte ha sido el asunto que la directora renunció. ¿Qué ha pasado y qué pasa ahí? Mira, Carmen, antes que nada, yo creo que sí es importante traer pruebas fehacientes que contribuyan a la discusión de esto que comentaba el señor rector sobre los intereses o grupos que tuvieran pues alguna intención en desestabilizar a la universidad. Bueno, ese es el tema principal. Ese es el tema principal.
Yo te voy a dejar copia de una carta que entregamos a la química Berta Guadalupe Rodríguez Ámano el día 21 de agosto, donde le señalamos el problema que se está dando entre el área 56 de la APAUNAM, que es el sindicato de profesores de nuestra universidad, y sí quiero enfatizar que yo solo voy a hablar del área 56, no quiero hacer una crítica exhaustiva del sindicato, pero sí te puedo decir sobre el área 56, que es la que compete a mi plantel, donde ya se habían dado muestras de hostilidad hacia la directora del plantel Azcapotzalco. De hecho, el día 16 de agosto se le pidió de manera muy grosera y agresiva que abandonara una asamblea. Todavía ella era directora junto con la secretaria académica, y este grupo, yo te voy a dejar la carta, es una carta muy extensa que nos firmó la química y que también nos firmó el doctor Barajas, donde se hace alusión a este grupo de profesores que sí tienen una posición radical y violenta con relación a lo que es la universidad. Sí tienen experiencia en toma de planteles con el lujo de violencia, y sí son ellos, curiosamente, los que pueden entrar y salir sin ningún problema en el plantel Azcapotzalco. ¿Son profesores? Son profesores, pero ellos solamente pueden entrar. Los demás tenemos que enseñar nuestra credencial para poder entrar. También quiero decirte que efectivamente esta delegación dimensionó de una manera exagerada una problemática que, si bien es cierto, forma parte del sentir de la comunidad estudiantil, como era la cuestión de los grupos. Si tú recuerdas, la mayoría de las notas es porque los alumnos no tenían todos sus profesores. Y eso sí es cierto. Al inicio del semestre, esto sí fue una realidad. Ausencia de profesores. Sí, no tenían asignados algunos grupos. Más que ausencia, no estaban asignados. No estaban asignados. Peor todavía. Sí. Y en este sentido, en el momento que se da el paro en el plantel, pues solamente faltaban por asignar 4 grupos de 2057 que son. Es decir, era el 0.16% lo que faltaba por asignar en la 4ª semana de clases. Que ya no se pudo dar pie a esto, puesto que pues se cerraron las instalaciones. También quiero decirte que en Azcapotzalco nunca ha habido un paro activo. La intención fue cerrar la dirección, fue tomar el plantel desde el primer momento. Yo estuve ahí en la dirección, afuera de la puerta de la dirección, y sí te puedo comentar que no fue tampoco una toma pacífica, fue una toma sumamente violenta. Sí. A los alumnos también se les engañó, porque justamente en esta inquietud de manifestar sus posiciones y su indignación sobre demandas que ellos consideraban legítimas, se les dijo que iba a haber clases, y muchos jóvenes acudieron al llamado del paro activo, pero eso no fue cierto. Desde las 4 de la tarde del día 27 de agosto se pusieron barricadas para impedir el acceso al CCH Azcapotzalco. Entonces, esto nos habla de que ya es un evento fraguado con otros tintes políticos más allá del colegio. Efectivamente... ¿Más allá del colegio? Más allá del colegio. Efectivamente, el doctor Graue acaba de decir que la maestra Guadalupe Márquez presentó su renuncia el día jueves pasado. Después de 3 días de paro, y tú lo sabes porque fuiste alumna del CCH, después de 3 días de paro, se considera que esa es la solución, que un director renuncie. Yo quiero también entregarte, aparte de la carta que te comento, que se entregó a la química Berta, para que tú la puedas y tu equipo lo pueda revisar. La vamos a subir al sitio para que la conozca el público directamente. Y nosotros nos manifestamos en esa reunión que hubo, una reunión de una asamblea de profesores, donde se nos presentó la renuncia de la licenciada María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas, y por unanimidad, te voy a dejar el escrito que se entregó al rector, se le solicitó en presencia del doctor Barajas que reconsiderara su renuncia. Que no se le aceptara la renuncia. Que no se le aceptara la renuncia, puesto que eso, lejos de solucionar el problema, iba a agravarlo. La apuesta a quien pensó, determinó, decidió que con la renuncia de la profesora Márquez esto se iba a acabar, fue completamente equivocada. Ya había un plan de una asamblea de alumnos, que también hay que decirlo con todo respeto aquí a todos los compañeros presentes, estos jóvenes que están adentro del plantel están embosados, tomaron con lujo de violencia las instalaciones, rompieron 2 puertas de la dirección y una ventana y se metieron por la ventana, y muchos jóvenes embosados y oliendo a solvente. Y también hay mucho manejo de alcohol y de drogas en estos momentos en el plantel Azcapotzalco.
No hay profesores adentro del plantel, salvo estos que te comento, y tampoco sabemos si efectivamente estos jóvenes son alumnos de la universidad. Hugo Soteno, como parte del CCH Azcapotzalco, ¿qué tienes que decir al respecto? Lo que está narrando la doctora Silva, de una u otra manera, ¿crees que está asociado a lo que pasó el lunes? Bueno, Carmen, me parece muy, muy importante tener en cuenta lo que está pasando, y primero sería que sí, porque, bueno, yo estaba en ese momento. ¿Estabas en rectoría? No, estaba en el CCH. Cuando ocurrió lo que está diciendo la doctora. Cuando ocurrió lo que dijo la doctora, se vio a cabo la presencia de estos grupos, los cuales actuaron de manera muy agresiva, y los alumnos estaban ahí. ¿Gente del propio CCH o identificabas a alguien? No identifiqué a nadie. ¿Por qué? Porque llegaron y con paliacates en la cara o con gorras que pues la verdad no te daba un punto de... Bueno, no podías ver bien qué es quiénes eran, ni sabías. Tampoco podemos decir si son personas del plantel, ¿no? No sabemos de dónde vengan. Lo que podemos decir es que pues están atacando, y la verdad es que atacaron de una forma muy, muy agresiva. Sí vi cuando rompieron la ventana, cuando intentaron, cuando rompieron las puertas y sacaron a los maestros de la dirección, pero de una forma como muy agresiva, porque como traían palos y todo eso, pues el sacarlos y todo eso creó como mucho descontrol, ¿no? También vimos a los alumnos que estaban en el plantel que ya ni sabían para dónde correr, o sea, ya ni sabían para dónde moverse, porque están los videos, ¿no? Están los videos en las redes sociales y se puede ver lo que pasó, cómo se veía la comunidad en ese momento, y más que nada la violencia, ¿no? Y con lo que está pasando ahorita, pues es demasiado para los alumnos, ya que pues los alumnos lo que queremos es estudiar, realizar nuestro trabajo como estudiantes, ¿no? Porque ¿a qué nos mandan si nada más es a estudiar, ¿no? Estamos también con Rodrigo Guillot, que forma parte de la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero antes del programa, antes de iniciar esta conversación ya en vivo, nos decía Rodrigo que que algunos de los chicos de Azcapotzalco te habían pedido estar también aquí, pues no en su representación estrictamente hablando, porque no está fácil decir que representa a alguien, a una comunidad, claro, pero digamos que estás en conocimiento de lo que ocurre en CCH Azcapotzalco, según lo que decías hace unos minutos. A ver, ¿qué es lo que tienes que decir tú? Mira, la situación ya tenía meses. La directora Guadalupe Márquez había censurado murales que significaban mucho para la comunidad del CCH. Recordemos que también impuso inscripciones de a 100 pesos en los bancos cuando se supone que la educación de la UNAM tiene que ser gratuita. Como decía muy bien la compañera, había problemas con los grupos, con los maestros. Y pues bueno, la comunidad estudiantil se organiza y lo que hace la directora pues es enviar gente a reventar sus asambleas, a intentar intimidar y demás. Lo que dice la compañera Silvia, yo creo que tiene razón en una cosa. Esto ya va más allá de la escuela, porque cuando los estudiantes empezaron a organizar, recibieron petardazos en sus escuelas, empezaron a ser intimidados, y todo escaló de una manera muy grave, porque recordemos que el motivo principal de la manifestación del día lunes fue el asesinato de Miranda Mendoza, estudiante del CCH Oriente, que fue secuestrada fuera de su plantel y fue calcinada y fue encontrada muerta un día después. Este es el tema central que estamos defendiendo los estudiantes y que están defendiendo los estudiantes de los CCH, sobre todo porque pues ellos son los centrales en este momento. Yo creo que sí va más allá de la escuela, porque más allá de la escuela están los porros que fueron a golpear, que fueron a enviar bombas molotov, que fueron a aventar petardos, a lanzar tijeras. ¿Te refieres a los mismos que sirvieron ellos? ¿Perdón? O sea, ¿tú te estás refiriendo a porros o a gente que actuaba de esa manera, a las mismas personas que están refiriendo ustedes? O sea, lo que estás es ampliando la información de lo que fue la toma de la dirección. ¿O a qué te estás refiriendo? No, a los porros que enviaba la directora cuando había asambleas. Es que tú dices que la directora enviaba porros y acá dicen que gente no de la directora, sino al contrario, contra la directora, que hay una postura totalmente diferente. Sí.
A ver, doctora. Sí, mira, hay O sea, había gente violenta, eso sí. Sí, por supuesto. Entonces la pregunta es, ¿a quién eran enviados esta gente violenta en el CCH Azcapotzalco? Mira, la gente que tomó la dirección, y bueno, el compañero no estuvo en el plantel, no es alumno del plantel, por supuesto que sus fuentes pueden ser muy cuestionables. Yo tengo 22 años dando clases en el plantel, yo he vivido varias huelgas y varias tomas de este tipo de instalaciones, y el formato es el mismo. El formato es un grupo de jóvenes que llegan con una demanda que tiene, digamos, una esencia justa inicialmente, pero que después se transforma en otra cosa. Si de veras lo que dice el compañero tuviera verdad, ¿por qué se arma un revuelo cuando se acepta la renuncia de la profesora Márquez y estamos en espera de que el rector Graue atienda una petición para explicarle que estamos en desacuerdo en que se haya aceptado su renuncia? Porque Miranda Mendoza fue secuestrada y asesinada. Perdón, estoy hablando yo y te afuera del voy a pedir que Bueno, es me que contestaba la pregunta, ¿sí? maestra. Pero a ver, es un tema ahí. A ver. Sí, y en ese sentido, yo les quisiera plantear a todos los radioescuchas, en este juego político, en todos los pliegos petitorios, el punto más álgido es cuando pides la destitución de una persona como una autoridad, en este caso la directora. Y uno supone que en el momento que se hace la renuncia, el conflicto pues debería de entrar en otro momento. Esto no fue planeado así. No tenía ningún sentido que se continuara con del plantel, incluso hoy todavía el plantel está tomado, pero había que justificar una marcha, que ahorita el compañero dice que es por lo de Miranda, pero que originalmente era por los conflictos en Azcapotzalco. Yo te puedo enseñar uno de los documentos que mandan los jóvenes de la asamblea, donde plantean que el jueves va a haber una serie de tareas, el viernes se va a organizar la marcha, el lunes se va a hacer la marcha y el día de ayer se va a pedir la destitución ante el director general de los SHs. Ese era el cronograma original, pero la directora renuncia el jueves. ¿Por qué se da continuidad a todos estos sucesos? Y la otra cuestión también, aquí hay y sí quiero reivindicar a la profesora Márquez, aquí con todo respeto para el compañero. Qué horror. Sí, usted no es alumno del plantel. Soy alumno de la UNAM. Sí, pero no del plantel. Sí, pues a mis compañeros fueron a los que les enviaron porros, a mi compañera Miranda fue a la que asesinaron y secuestraron, a mi compañera Lesbi fue la víctima de feminicidio y por supuesto que me duele esto. La verdad me entristece mucho, maestra, que usted defienda la postura de una directora que tan estuvo mal que tuvo que renunciar y que también intente desviar el tema central de este conflicto, que es la violencia que está sucediendo en la UNAM, que son los porros que fueron enviados a golpearnos, que tenemos un compañero que está a punto de perder el riñón, que tenemos un compañero que perdió la oreja, y eso es el tema central. Y eso es un tema que tiene meses pasando aquí en la UNAM. Tenemos feminicidios en el posgrado de Ingeniería, tenemos un alumno muerto en Derecho, tenemos violaciones en la FESACatlán, Judith Flores, una compañera embarazada en el Instituto de Investigaciones Estéticas fue agredida. Todo esto es lo central, todo esto es por lo que estábamos manifestándonos, todo esto fue por lo que fuimos ayer a hablar con el rector, que anunció una rueda de prensa a las 3 de la tarde y que cuando se enteró de que íbamos a contestarle y a pedirle una solución concreta pero estructural, se fue y evitó dialogar con nosotros. Este tipo de actitudes de las autoridades son las que nos mantienen alejados. Nosotros hemos buscado diálogo. Ayer fuimos a dialogar con el rector y el rector se fue y no nos contestó. Y en la noche sacó un comunicado de prensa para lavar su imagen ante la opinión pública, pero no para atender a las peticiones de los estudiantes que estábamos ahí. Entonces, qué triste que de verdad centremos la atención de este conflicto tan grave que nos está costando vidas, que nos está costando seguridad, en la figura de una directora que ya renunció y tan estuvo mal que tuvo que renunciar. Pero ese no es el tema central. El tema central por la marcha fue que la compañera Miranda Mendoza fue secuestrada fuera del plantel de CCH Oriente y fue calcinada. Y después nos enviaron porros a aventarnos bombas Vamos a molotov. detenernos un segundo. ¿Qué sucedió con el tema de Miranda Mendoza? ¿Esto fue en qué zona? Es en el CCH Oriente. CCH Oriente. Déjenme que escuchemos, porque aquí estás poniendo una centralidad. Desde luego es un tema terrible que hayan asesinado a esta muchacha, pero Cristian Fernando Pérez Chávez, como estudiante del CCH Oriente, ¿qué información se tiene respecto a la muerte y las condiciones en las cuales murió Miranda? Sí, mira, Carmen, te explico. Aún sigue habiendo muchas teorías con respecto a lo que pasó y el modo en que la compañera Miranda fue secuestrada. Compañeros dicen que iba a ir a una fiesta, compañeros dicen que iba a ir a su casa, compañeros dicen que iba a ir con el novio a Toluca. Por parte de los amigos cercanos de Miranda nos confirmaron que Miranda no tenía novio. Entonces pudimos, si no descartar, como
no ponerle tanta atención a lo del novio. Aún así, lo seguimos contemplando y siguen las investigaciones. Desaparece un día nuestra compañera, nadie se entera, la familia está preocupadísima y después le marcan a la familia para decirle que su hija la encontraron, lamentablemente sin vida y calcinada. ¿Dónde fue encontrada Miranda? En el momento de su secuestro. Su cuerpo. En el Estado de México. Su cuerpo fue encontrado en el Estado de México y su secuestro ocurrió en las inmediaciones del colegio. Así es. Ella, la compañera era de la mañana. Ajá. Entonces, la teoría que como que más aceptamos es que iba rumbo a su casa y en el transcurso de la escuela a su casa fue que la secuestraron. Aunque yo personalmente considero que no importa tanto el hecho de si iba... bueno, claro que para las investigaciones importa, pero no es tanto si iba con el novio o si iba a una fiesta o si iba a su casa, Claro. o si solo salió de la escuela incluso para ir a la tienda y comprar algo o sacar algunas copias. Es el hecho de cómo sucedió y cómo entregaron a la compañera. Exactamente. ¿Y cómo sucedió entonces, Cristian? Perdón que vuelva al punto. O sea, no queda claro si está suficientemente conocido el momento en que fue sacada del colegio o estaba fuera del colegio. Perdón que pregunté. Ella salió. ¿Ella La salió del compañera colegio? salió. ¿Perdón? ¿Ella salió del colegio? Así es. Y no queda claro el momento en que fue llevada por alguien. No, de hecho, ella se fue sola, Ujú. por eso nadie pudo alertar a la familia ni a los de la escuela, porque ella iba a su casa sola o a donde se dirigía. Bueno, es un caso que está bajo investigación, se supone debe ser esclarecido pronto, es un caso terrible, desde Así luego el de es. Miranda Mendoza. Se está asociando este asesinato con un contexto general en la universidad. ¿Encuentras tú, Cristian Fernando, que la muerte y el asesinato de Miranda Mendoza corresponde o conecta con la problemática diversa de la Universidad Nacional? Yo considero que sí, pero independientemente de la universidad, creo que es un problema más grande, que está no solo en la universidad, que se encuentra en el Instituto Politécnico Nacional, que se encuentra en la UAM, en los colegios de bachilleres. Creo que el caso de Miranda es algo que se da en muchísimas escuelas y en todas las partes del país. Estamos frente a un asesinato tremendo, desde luego, que no, Claro. que no hay nada más que condenar y desde luego exigir que se esclarezca. Así es. Pero bueno, se ha hecho una serie de declaraciones, doctora, por parte de Rodrigo Guillot. Creo que merece respuesta de tu parte específicamente, Claro que sí. por lo que ha sido pues una postura totalmente diferente respecto al papel de la directora de Azcapotzalco. Sí, mira, Carmen, yo sí quiero reivindicar el papel de la profesora Guadalupe Márquez. Y lamentablemente sí se ha dado una andanada de descalificaciones en contra de la maestra Márquez, ¿sí? Y el resumen que nos hace de manera muy simplificada el compañero es: tan era culpable que renunció. No, la profesora Márquez renunció para dar normalidad y continuar con las actividades en el Colegio de Ciencias y Humanidades. De manera generosa, a pesar de que nosotros solicitamos que se reconsiderara su renuncia. Ella, pues que es una persona que tiene más de 40 años en el colegio, que conoce muchísimas cosas del colegio, consideró que era pertinente que si su renuncia iba a abonar a que se desactivara este conflicto, que era lo más necesario en ese momento. Yo le pediría al compañero y le pediría a los compañeros que están en esta campaña de desprestigio que demuestren efectivamente cuáles son esas pruebas de desvío de recursos que tanto señala. Dice el compañero que se hacían cobros ilegales de 100 pesos. No dije ilegales, ¿eh? Bueno,
Nomás aclaramos. No son Eso. ilegales, que se impusieron inscripciones de 100 pesos. Así fue lo es, que a dijo través el del pago en compañero. bancos. Sí, el banco, compañero, no te acepta pagos menores a 100 pesos. Pues que no pongan pagos en bancos, Sí. es muy Bueno. sencillo. Entonces que se vayan a Ciudad Universitaria porque no había cajeros en ese momento para pagar las inscripciones, ¿sí? Yo creo que los que tenemos que hablar también somos los maestros, Carmen. No se les ha permitido, tú puedes revisar, tú tienes un equipo extensísimo que puede revisar los encabezados y cómo ha ido mutando estas manifestaciones. Hoy se dice que la marcha era por el asesinato lamentable de la compañera César Choriente, pero realmente era para apoyar lo que estaba pasando en Azcapotzalco y ya la directora tenía 3 días de haber renunciado. Y hoy sigue cerrado el plantel Azcapotzalco. Y yo insisto. ¿Y eso qué significa según tú, Eso doctora? significa que lamentablemente estamos ante calendarios políticos muy complicados. Tenemos un cambio de Cámara de Diputados y de Senadores. Tenemos la revisión del informe de Peña Nieto. Tenemos el 26 de septiembre. Pero a ver, sí, estoy de acuerdo que hay un contexto. Lo hablaba con el doctor Grau hace rato y también le decía, a ver, doctor, está el aniversario 50 del 68, termina el gobierno de Peña Nieto, llega el gobierno de López Obrador, hay una nueva realidad política. Bueno, sí. ¿Y quién podría y de qué manera hacer algo en la universidad para que ocurra qué cosa? Mira, a ver, interpretemos. Este es el territorio de la especulación y de la interpretación de hechos y de tratar de conectar cosas sin pretender aquí de ninguna manera llegar a una conclusión, porque no podríamos hacerlo. Claro. Es claro que la Universidad Nacional es un territorio pues muy particular, es un territorio que ha vivido históricamente momentos clave para la historia nacional, desde luego el 50 aniversario del movimiento estudiantil del 68, bueno, pues es el gran punto de quiebre de grandes cosas para la sociedad mexicana y demás. Esa Universidad Nacional puede estar desarrollando sus actividades con normalidad, con armonía y con cordialidad, como ocurre normalmente, pero también puede haber un chispazo y una situación que pueda derivar en una movilización mucho más amplia. La gran pregunta es si es una movilización espontánea de la propia universidad que con un detonador de algún tipo, más la suma de los demás, conduzca, pues no sé, la búsqueda de reivindicaciones diversas que pueda tener la propia universidad, o bien que haya gente interesada en utilizar los muchos elementos que la universidad puede tener para movilizar gente con otros propósitos. Pues ese es el tema, ¿no? Eso es lo que se está ahora aquí planteando. Entonces dices, doctora, la movilización a la rectoría originalmente era en apoyo a la cuestión del CCH Azcapotzalco cuando ya la directora había renunciado. Así Y es. eso a ti te parece sospechoso. ¿Qué dices, Rodrigo Guillot? Mira, Carmen, yo haría una precisión. Yo creo que en rasgos generales es correcto lo que dices, pero me llama la atención una palabra que utilizas que es en armonía, como normalmente sucede. Me parece que no es correcta esa aseveración porque normalmente los estudiantes tienen miedo de estar en CU. Normalmente y aquí el compañero me puede confirmar que en el CCH, entonces no es una situación ideal, idónea como nosotros quisiéramos que fuera la universidad. Como tú bien dices, analizar los actores que están involucrados. ¿Qué pasa en la UNAM para que haya ese miedo que tú dices? Pues hay inseguridad. Por ejemplo, te voy a poner sobre la mesa los protocolos de género que el Consejo Universitario aprueba sin aprobación de la comunidad estudiantil y que revictimiza a las mujeres que fueron abusadas sexualmente. El departamento jurídico de la UNAM no responde con la precisión y con la oportunidad que debería las necesidades de la comunidad estudiantil. Entonces, en ese sentido, esperemos que las autoridades de la UNAM, que el rector Graue, que ayer no nos quiso recibir en rectoría, por ejemplo, pues que nos dé soluciones concretas. La comunidad estudiantil no quiere entrar en conflictos por entrar en conflictos. La comunidad estudiantil está tomando sus facultades, está tomando sus escuelas, porque nos mandaron porros a golpearnos, porque esta situación de inseguridad no puede ser sostenida, porque como tú bien dices, estamos entrando en un nuevo, como la maestra, bien dice, estamos entrando en un nuevo tiempo político, y ese nuevo tiempo político no puede ser de continuidad en la UNAM, no podemos permitir que siga habiendo violencia en la UNAM. Cuando dices nos enviaron porros, ¿te refieres a Azcapotzalco o te refieres a la explanada de rectoría? A ver, a ambas. A ver, ¿son los mismos porros?
Es que aquí hay un Entonces problema. Sabe cuáles Aquí son hay los un porros problema, que ¿no? mandó Porque la ustedes directora, hablan de porque es muy acciones cercana a la violentas en directora. Azcapotzalco, Claro. ustedes hablan de acciones violentas en Azcapotzalco y lo que vemos todos es acciones violentas en CEU. Sí. Eso no hay duda. Claro. ¿Tiene alguien idea de los porros que llegaron a la rectoría? ¿De dónde salen? ¿Quiénes son? ¿Se pueden identificar? ¿Alguien sabe? ¿Están o no conectados con los hechos violentos de Azcapotzalco? Sí, mira, sí quiero aclarar, Carmen, yo insisto, a río revuelto cosecha de pescadores. Y este es como que un movimiento que pega a diferentes instancias, porque recordemos que la designación de los directores de bachillerato es del rector. Y la directora tenía solo 8 meses, pues como directora, un tiempo muy corto como para valorar si era, digamos, inepta, prepotente y demás, como lo ha hecho esta campaña. Pues en 8 de- meses se aventó una serie de decisiones Perdón. que me llevan a pensar que es inepta y prepotente. La llevan a pensar usted, pero volvemos a lo mismo. Y a la comunidad estudiantil que se organizó en A asambleas ver. a la que le mandaron porros para desestabilizar. No es A ellos cierto. también, A a ver, ellos también. A ver, mira, Carmen, yo insisto, yo estuve el día de la toma. Estuve el día de la toma del CCH Azcapotzalco. Y ahí los violentos fueron quienes tomaron la dirección del CCH ¿Qué Azcapotzalco. eran quiénes? Eran un conjunto de jovencitos, una veintena, que tuvieron que romper 2 puertas, repito, 2 puertas, y tuvieron que romper una ventana para entrar a la dirección. Ya también lo dijo Hugo, están los Pero videos. ¿saben quiénes son? Hugo Soteno, tú que estabas ahí, bueno, no podían dices que eran ni acosados. identificarlos, ¿no? Imagínate ir a checar o decirles quién eres, pues es No, como bueno. atentar contra ti. Pero no, desde que se vio que venían, pues ni sabías quiénes eran, ¿no? También bueno, se veía que eran como unas 30 personas que, como te digo, venían encapuchados, venían con paliacates, con gorras, que pues no permitían ver claramente quiénes eran. Sí, no se sabía si Pero eran- miren, aquí el público que no está directamente involucrado con la problemática dirá, a ver, ¿quién tiene la razón? O las dos partes tienen razón, o había porros enviados a la dirección y a la escuela del CCH para reventar la propia presencia de la directora, o había porros que se enviaban a las asambleas de los estudiantes que estaban en contra de la directora. ¿Pueden ser las dos cosas? Bueno, aquí el ¿Porros compañero- acá y porros acá? Sí, aquí. A ver. Yo creo que Sí, no. A sí, ver. a ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo A estoy ver. hablando de A ver, una... Rodrigo Guillot. Yo estoy hablando de una directora de CCH puesta por Graue que está tomando una serie de decisiones autoritarias que atentan contra derechos establecidos en los derechos universitarios de los alumnos, como quitarles su libertad de expresar en murales, que es lo menor, como ponerles inscripciones obligatorias de 100 pesos, porque diría la maestra que no, pero entonces uno recibe la cuota, la aportación voluntaria en la ventanilla del plantel y se acabó el problema, no hay por qué ponerlos en banco, como la falta de maestros y como reventar asambleas de alumnos. Tan es así que renunció, yo insisto, si no hubiera sido culpable, no hubiera tenido Déjame por qué detener un segundo renunciar. más. Perdóname un segundo. Reventar asambleas de alumnos. ¿Cómo eran las asambleas y cómo se reventaban esas asambleas? Porque aquí han descrito Sí. puntualmente, digamos, escenas violentas en el área de la dirección. Pues ahí están ¿Acá los qué pasó? Están los videos de petardos siendo lanzados hacia adentro del plantel desde afuera. Cuando están los estudiantes ahí, decía Desde fuera de... Desde fuera del plantel hacia adentro del plantel. ¿Desde la calle? Sí, desde la calle. Ahí están los videos y como decía la maestra, atrincherados en una forma despectiva, pues sí, ¿qué vas a hacer cuando te están aventando petardos a la escuela? Por supuesto vas a cuidarte, por supuesto ahí están también los videos de la gente queriendo entrar al CCH de forma violenta y los compañeros en el CCH replegándose. Es una situación grave, pero yo voy un poco más lejos. Yo creo que la renuncia de la maestra... No, pero no Miranda- vayas tan lejos, porque ese solo hecho Ese ya es es el punto. importantísimo, porque estás hablando de violencia. Pero vamos O sea, más allá, porque y la voy a hablar de pregunta es, violencia estructural. bueno, eso está muy bien, pero a ver, aquí el tema es, estás hablando de asambleas de estudiantes en el CCH Azcapotzalco Sí, y dices, de afuera hacia adentro había petardazos y entonces había alguien o alguien interesado en reventar esa asamblea. Exactamente. Pero reconoces que también lo que dicen ellos pudo haber sido cierto. Es decir, que No, no en vale. dos circunstancias distintas hubo hechos violentos que se que se dan testimonios de ambas cosas de forma simultánea. Es decir, puede ser que haya intención de reventar asamblea y de reventar esto simultáneamente para generar este caos. ¿O cuál es la interpretación? Pudiera ser, pero a ver, yo quiero, te decía, ir más lejos. La solución es la atención de las autoridades. La renuncia de Miranda, No, de la- Miranda, perdón, de Guadalupe. No, de la Miranda murió. Sí,
La renuncia de Guadalupe no va a solucionar los problemas estructurales de la UNAM. Las demandas de los estudiantes siguen porque se está demandando democratización de las decisiones en rectoría y en las direcciones, porque se está demandando transparencia de los gastos de la rectoría y de las direcciones, y esas cosas no se han cumplido. Entonces, Carmen, A ver, aquí hay alguien que está... Estamos aquí contigo, Cristian, Fernando. Como no estás aquí, ya habíamos olvidado que estabas en el teléfono. Adelante, Cristian, te escuchamos. Justo reforzando lo que dice el compañero, quiero dejar claro que el CCH Oriente no... Quiero dejarle claro a las personas, a ustedes compañeros, a ti Carmen y a todos los que nos estén escuchando, que el CCH Oriente no se está colgando del movimiento del plantel Azcapotzalco, no nos lo queremos robar. Lo único que pasó es que en solidaridad nos unimos a su pliego, nos unimos a sus demandas y de la misma manera nos unimos al movimiento para que las demandas de nuestra escuela también sean escuchadas. Tenemos los casos, por ejemplo, de Acatlán, de CEU, son casos verdaderamente tristes e indignantes que no es posible que pase, le demos atención una semana y se olvide. Considero que muchas de las facultades y CCH se están haciendo lo mismo, están alzando la voz, quieren que sus demandas sean escuchadas y considero que esa es la esencia también del movimiento. Es verdad que el movimiento inició en el plantel Azcapotzalco por todo lo que estaba pasando con su directora, sin embargo, por todo lo que se suscitó en ese periodo de 1 a 2 semanas máximo, fue lo que, al menos el plantel Oriente, hizo que reaccionáramos. El asesinato de la compañera Miranda y recientemente lo ocurrido en CEU. Hace rato en la conversación con Graue, en este programa, con el rector Graue, bueno, en la parte final le pregunté que qué tenía que decir acerca de, bueno, se dice muchas cosas, acerca de que si desde la propia universidad hay gente interesada en tener presencia porril, y esta es una acusación histórica, digámoslo así, una presencia porril permanente en la universidad como una forma de control de la propia comunidad universitaria para evitar que cree la propia comunidad algún tipo de movilizaciones y demás cuestiones. Bueno, dijo que no tenía ninguna evidencia de eso y dejó su correo electrónico, incluso dejó aquí su correo electrónico por si alguien tiene evidencia o elemento que denunciar sobre el tema de una posible actuación interna o externa de la UNAM sobre este asunto. Lo dejo ahí porque al final de cuentas, bueno, pues es el rector que responde de esa manera a un señalamiento sobre si desde la propia universidad puede haber o no interés en tener una actividad porril en estos momentos. Bueno, mira, yo quiero reiterar al compañero. El compañero no es alumno del plantel. Si él tiene constancia de que estuvo en alguna asamblea reventada por porros, financiados por la profesora Márquez, que traiga las pruebas. Están los videos. Sí, pero los videos también son editados y sabemos que hay mecanismos. Tú misma documentaste hace algunos años cómo había procesos para crear boots y crear opiniones a favor y en contra. Los estudiantes del CCH editaron los videos ¿Me dejas y los hablar, postearon por en favor? Twitter. ¿Me dejas hablar, por favor? Te voy a dar un ejemplo, Caro. Había un jovencito que decía que había desaparecidos en el plantel Azcapotzalco, con 760 seguidores en Twitter. Perdón, pero si ese fuera la magnitud del problema, no estaríamos hablando ahorita aquí contigo sobre el caso de la UNAM. O sea, sí hay una malintención. Yo invito a que revisen las editoriales de todos estos, yo lo estuve revisando, y bueno, sí hay una cuestión muy tendenciosa, muy negativa. ¿Editoriales de quién, perdón? De periódicos como El Sol de México, por ejemplo, principalmente El Sol de México. Ay, ¿qué te has encontrado? Ahí me he encontrado, pues primero la denostación de la profesora Márquez, pero la han ido bajando, ya renunció y ahora ya han cambiado. Yo sostengo, la marcha inició originalmente convocado por los problemas de Azcapotzalco y terminó siendo un problema de inseguridad y llegan porros a agredir a los alumnos. Número 1. Número 2, insisto en la presencia de profesores radicales en APAUNAM en la sección 56, en el caso del presidente, que es Felipe Dueñas, la secretaria, que es María Elena Monterrubio, y el profesor Francisco Cortés Ruiz, que están identificados plenamente como asesores y promotores del movimiento.
¿sí? Número 3, sí pediría, y eso es algo que sí aprovecho para pedirle al señor Graue, la formación de una comisión del Consejo Técnico donde se averigüe justamente esta violencia, Claro. tanto de los porros como de estos grupos que están ya con una estrategia ya muy, muy planteada. Con supervisión ¿sí? del alumno, de la comunidad estudiantil. Sí, por eso, Claro. pero el Consejo Sí. Universitario también hay autoridades, compañero. Sí, pero no hay transparencia y no hay Bueno, democratización. ahí ese ya es otro Esas son las problema. demandas de los compañeros del CCH, Ese, es el mismo problema por el no, que estamos no, no, luchando. no, Sí, claro, ahí están compañero, en los pliegos petitorios. Perdón, Ahí pero están los el pliegos pliego petitorios. petitorio no pide eso. Yo Ahí puedo traer están todos las los pliegos declaraciones. petitorios y me parece que aquí no podemos hablar por terceros. Yo te pediría, si es posible, que invitaras a más profesores del plantel. Claro. Tenemos una solicitud, doctora. Aprovechemos el viaje. Hablando de invitar profesores. Sí, la gente está escuchando este programa, cosa que agradecemos muchísimo, y la maestra María Elena de la Torre Monterrubio, secretaria del área 56 de APA UNAM, nos solicita de la manera más atenta que le demos réplica sobre la entrevista que estamos realizando, particularmente por lo que está diciendo de la doctora Gabriela Silva. Si no tienen inconveniente, podemos incorporar esta voz de la profesora, de la maestra María Elena de la Torre Monterrubio, que ya escucharemos lo que tenga que decir desde el ámbito de la propia APAUNAM, el área 56 de la APAUNAM, que es precisamente a la que se ha referido la doctora, y bueno, pues estaremos con ella en cualquier momento. Estamos enlazando la llamada, nos dejó su celular, nos ha solicitado este espacio, y en cuanto nos conteste, pues ya que estamos haciendo el enlace, la incorporaremos a esta revisión de lo que está pasando en la universidad. Hemos puesto el foco en el CCH Azcapotzalco, porque ahí ha ocurrido algo importante, que es la renuncia de la directora, porque los chicos que estaban en rectoría, muchos de ellos eran del CCH Azcapotzalco, estaban los chicos del CCH Oriente, que nos dices ahora, Cristian Fernando, que estaban ahí pues en solidaridad con los estudiantes de Azcapotzalco como motivo principal de su estancia en la rectoría. Así es, Carmen. O sea, estaban ahí en solidaridad con los colegas estudiantes. Tenían una reivindicación propia, además de estar con los de Azcapotzalco. ¿Perdón? Además de ir con los compañeros de Azcapotzalco, ¿ustedes tenían la reivindicación del caso Miranda Mendoza? Así es. Justo los compañeros de Oriente y de muchas escuelas asistimos a la marcha, Sí. porque se convocó a una marcha pacífica. Creo que se había dejado muy claro que la marcha se iba a llevar a cabo de forma pacífica, y entonces cuando están los compañeros en rectoría y la mamá de la compañera Miranda está hablando, se empiezan a escuchar las detonaciones y los porros y se hace el caos. Entonces es justo eso, también por eso los acompañamos. Compartíamos su frustración, su indignación ante lo que estaba pasando en su colegio, y por eso nos unimos también. ¿Podrías describir, perdón que retomemos el hilo, pero en lo que estamos hablando con quien nos solicita réplica, ¿podrías describir, Cristian Fernando, el conjunto de cosas por las cuales los chicos de Azcapotzalco se estaban manifestando? Sí, era principalmente lo que estaba pasando en su plantel. También estaban por lo de el director general de los SH y una serie de cosas que, sinceramente, si te soy honesto, no recuerdo muy bien ahorita. ¿Qué pasaba con el director general de los SHs como uno de los motivos de la manifestación? Después de que la directora Guadalupe presentara su renuncia, quien iba a quedar a cargo era el director general de los SH, ¿no? De forma interina, en lo que hacían el nombramiento nuevo. ¿Perdón? De forma interina, supongo. Así es. En lo que se abría la convocatoria para ver cómo se solucionaba el problema del director, nueva directora que se pusiera en el plantel. Entonces, por eso nos unimos también, fuimos a eso, estuvimos platicando con... O sea, ¿no estaban de acuerdo en que eso ocurriera? ¿Perdón? ¿No estaban de acuerdo en que tomara el lugar de la directora el director de los SHs general en lo que nombraban a una nueva directora o director? ¿Era uno de los motivos de la manifestación? Así es. Okay. ¿Qué piensas? Pues ¿Perdón? es que es como
no sé, contradictorio, ¿no? Porque, pues... Hugo Soteno. Hugo, sí. Es como contradictorio, pues que tiene que haber alguien que tenga que estar ahí por lo menos, ¿no? Se ocupó al director Benjamín, sí, Benjamín, es que tiene otro nombre que lo ocupan los alumnos, ¿no? Benjamín, y se utilizó a él por lo mientras, o sea, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, lo hacen para ayudarnos. Lo que quieren las autoridades es que sigamos haciendo nuestro estudio, ¿no? Que sigamos estudiando, que sigamos con nuestras clases, ¿no? Yo creo que nos afecta mucho como comunidad estudiantil no tener una clase o no tener la disposición del plantel para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, a mi parecer está bien que lo utilicen a Benjamín por el momento, ¿no? O sea, se va a hacer otra vez lo de escoger a la directora o director y ya se tendrá, pero es por el momento. Bueno, déjenme incorporar a esta mesa a la persona que nos pide réplica, que es la maestra María Elena de la Torre Monterrubio, secretaria del área 56 de la ZAPA-UNAM. Y bueno, pues después de haber escuchado lo que ha dicho la profesora Gabriela Silva, tiene algo que decir y bienvenida para estar aquí esta mañana en este programa. Bienvenida, María Elena. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carmen. Buenos días. Bueno, pues estamos muy molestos por las acusaciones que se nos hacen sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de pruebas. No son acusaciones que fueran cualquier cosa. Lo único que el área 056 de la PAUNAM ha hecho desde que llegó como delegación sindical fue proteger y salvaguardar los derechos de los profesores. Tanto con la administración anterior como con esta, tuvimos nuestras diferencias. Con la anterior administración se subsanaron mediante el diálogo. Esta vez no se nos escuchó. No se quiso escuchar tampoco a profesores, y si preguntan por qué los alumnos están molestos es porque tampoco se les escuchó, ¿no? Entonces, lo que yo pido es a esta gente que nos acusa que presenten pruebas, porque nosotros tenemos pruebas de que nada de lo que están diciendo es cierto. Nosotros tenemos pruebas de cómo se asignaron todos los grupos, no tenemos quejas de los profesores, y yo creo que estar haciendo este tipo de acusaciones para desprestigiar al área sindical que ha trabajado bastante bien y que ha obtenido logros, no se vale, ¿no? Entonces nada más le solicito a la profesora Gabriela y a su gente que nos presenten pruebas, porque yo ni siquiera estoy recibiendo salario desde hace 2 quincenas, perdón, ¿no? Entonces no se vale estar haciendo estas acusaciones. Queremos pruebas, porque nosotros íbamos a demandar legalmente por difamación. ¿Qué dice, doctora? Bueno, primero sí hay pruebas, Carmen, la carta que te estamos entregando, que recibió la química Berta, hace una narración. ¿Qué dice esencialmente la carta? Mira, la carta tiene lo que pruebas. dice es Una carta justamente, no es perdón, ¿me dejas hablar? Sí, es que Gracias. decía eso la maestra, que Sí, una carta no es una sí, prueba. pero yo estoy hablando. Sí, por favor, hay que tenernos respeto aquí. Sí, adelante. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión es que de manera escueta te voy a narrar lo que dice la carta. La carta se habla de estos grupos radicales. Mira, esta cuestión que se suscitó desde mediados de agosto con la PAUNAM, se filmó de manera ilegal una asamblea de profesores. De No manera se filmó. ilegal. Sí, No perdón, se se filmó. grabó a Elena, se grabó. Y curiosamente las voces que se reconocen en esa grabación es de la maestra Elena y el químico Felipe Dueñas. Y nunca se nos pidió permiso a la asamblea de ser grabados. Eso ya es una irrupción a los derechos de los demás que estamos en la asamblea, me parece. Número 1. Esta grabación se ¿No era una filtró a los asamblea pública? jóvenes. ¿Perdón? Claro. ¿No era una asamblea pública? No,
Pero de todas maneras, mira, no fue asamblea pública porque a mí incluso ni siquiera me dejaron hablar. A la directora la corrieron junto con la que era en aquel entonces la secretaria académica. Ellas se presentaron para aclarar estas inconformidades que supuestamente habían y no las dejaron hablar. Ahí está narrado en la carta que te estoy entregando. También en esa misma sesión se hizo ya la amenaza velada de que se iba a tomar la dirección por parte del profesor Francisco Cortés Ruiz, que sí es cierto, él no es parte del área 56, él es, digamos, un profesor que tiene cierta simpatía con el área 56, pero no es efectivamente parte de esta delegación académica. Entonces, ¿quién filtró esa grabación a los alumnos? Cuando se tuvo la reunión con la química y se le explicaron estas cuestiones, uno supondría que la química iba a tomar, pues, estoy hablando de la secretaria ejecutiva de la PAUNAM, ni más ni menos. Lamentablemente esa grabación se filtró en una asamblea que hubo el jueves al día siguiente. ¿Sí? Y pruebas, dice la maestra Elena, pues bueno, ellos han estado entrando sin ningún problema al plantel Azcapotzalco, tienen paso libre, sin tener que presentar evidentemente credenciales, y el día de ayer justamente que hubo una asamblea, y eso te lo pueden comentar profesores que estuvieron allí, sí se demostró que efectivamente los maestros nos organizamos de manera muy independiente de la PAUNAM para tratar de solucionar este conflicto. Nos organizamos desde el jueves pasado y que si efectivamente la dirección tuvo problemas, tuvo una serie de fallas como administración, pues fueron escaladas por este grupo de la PAUNAM. La profesora tiene todo su derecho en hacer una demanda por difamación siempre y cuando presente las pruebas en contra de lo que nosotros estamos ahí señalando. Marilena de la Torre Monterrubio, ¿qué dice? ¿Qué dices? Primero, mire, sí se hizo una grabación. Nosotros grabamos nuestras asambleas sindicales porque hacemos minutas. La profesora Guadalupe es representante de la autoridad, por lo tanto, ella no podía estar presente en nuestra asamblea sindical. 2, la profesora Gabriela no es sindicalizada, por lo tanto, le dimos voz, pero no, en esta asamblea no le dimos ni voz ni voto porque ya habían reventado asambleas anteriores. Se le pidió, y en la grabación se puede escuchar, se le pidió a la directora que saliera amablemente. No, sin embargo, ella siguió, levantó la voz, nos ofendió, dijo que éramos corruptos, que nos guardábamos grupos para nuestros amigos, etcétera. Cosas que son falsas. Como ninguno de ellos, a solicitud muy amable y tranquila nuestra, quiso abandonar el recinto donde llevamos a cabo la asamblea sindical, decidimos salir y hacer nuestra asamblea en la explanada. Eso de que el profesor Francisco Cortés dijera que vamos a tomar la escuela es falso. Tenemos la grabación de todo, es falso. Efectivamente a la química se le llevó un documento, igual sin pruebas, son acusaciones que se hacen de esta forma. Pues la química nos solicitó que bajáramos la grabación, la bajamos, ¿no? Bueno, quien es un portal de profesores, de un Facebook de profesores del CCH, y pues ya, ahí quedó esta parte. Ayer mismo citamos nosotros asamblea sindical, los profesores presentes eran, pues había sindicalizados y no sindicalizados. Debido a la gravedad del asunto por el ataque porril en rectoría, se les dio apertura a todos y pues aquí llegó un grupo que trabajaba con la dirección a querer imponerse como grupo para diálogo, para prensa y para un referéndum que ellos ya están planeando hacer para que se entreguen las instalaciones. Y lo que le planteábamos muchos profesores, no nada más los del área, es cómo vamos a hacer un referéndum cuando es tan grave el ataque porril del día de ayer, ¿no? Que los alumnos nos dejan entrar al CCH, los alumnos han dejado entrar a cualquier profesor a la escuela sin nada, excepto el día de ayer que tenían su asamblea, no dejaron pasar a nadie más que a una profesora que leyó el comunicado que hicimos en la asamblea de PAUNAM. Entonces, nuevamente, conmino a la gente que nos acusa
que presente pruebas. Yo no tengo por qué presentar pruebas de algo de lo que se me acusa. Ellos sí. Gabriela Yo no tengo Silva. que demostrar mi inocencia. Ellos me están culpando de algo o nos están culpando de algo porque es abiertamente contra Felipe Dueñas y contra mí. Ellos son los que tendrían que estar presentando las pruebas. Doctora Silva. Bueno, mira, yo insisto, lamentablemente cuando los profesores nos organizamos en la asamblea, que fue asamblea de todos los profesores, no fue asamblea de la PAUNAM, el día jueves pasado, ante la renuncia, ¿perdón, maestra? Sígale, perdón. Sí, gracias. Sí nos formamos como comisiones independientes del sindicato. Sí nos formamos como comisiones independientes del sindicato, Claro. porque el sindicato, pues realmente, pues insistimos en que hay una participación. Por supuesto que la maestra Elena va a decir que no hubo tal participación, ¿sí? Lamentablemente la maestra Elena también se sabe que ha intentado revisar expedientes de otros profesores, que dice ella, subieron, hay un instrumento que se llama listas jerarquizadas, donde se hace el puntaje del currículum de los profesores, y hay también evidencia de que la profesora Elena quiere averiguar cómo están los currículums de los otros profesores del área histórico, de su área, que es el área de talleres, ¿sí? Y hay documentos que evidencian eso. Y en ese sentido, a mí me parece que siempre se debió efectivamente guardar la cordura y pues evidentemente entrar en diálogo, pero no, y esto que está diciendo que llegaron un grupo de profesores de la dirección y se formaron esas comisiones, bueno, yo te puedo decir los nombres de quienes estamos en las comisiones, ninguno es funcionario, ninguno. Y hay incluso maestros que abiertamente han externado que no son del equipo de la exdirectora, que ahorita ya efectivamente no es directora. Entonces tampoco se puede descalificar a quienes estamos, primero defendiendo a la profesora Márquez, sí la vamos a defender porque es universitaria, porque es compañera del área, porque se está denostando su figura, y yo sí pido que se le dignifique. Esto ya se le pidió al doctor Barajas, y bueno, no ha pasado absolutamente nada. Que se dignifiquen ¿Sí? a los alumnos, a los que se les está reprimiendo y a los que les está censurando. Ellos son los que deben ser dignificados, porque la directora está para los alumnos y no al revés. La figura principal de la universidad es el estudiante. La figura principal de la universidad es el estudiante. Y todos los académicos y todos los profesores y la rectoría y los funcionarios y los trabajadores están por el estudiante, porque el estudiante es el que es el futuro del México y el estudiante es el que está siendo reprimido. Que se reivindiquen los derechos de los universitarios. Tú lo has dicho, de los universitarios, y universitarios también somos profesores. Sí, y la universidad está para los alumnos, y los derechos de los alumnos se están violando. Los alumnos, Claro que sí. ok. Yo te puedo dar fe de varios compañeros que están en esta comisión de diálogo con los jóvenes paristas, que no han querido entablar el diálogo, que no han entregado pliego petitorio, y que pues lo más seguro es que se siga llevando a paro en el plantel Azcapotzalco, y es una manera indignante en cómo estos jóvenes tratan a los profesores. Es indignante. ¿Por qué? Porque primero no se les permite pasar al plantel, que es su plantel. Son jóvenes embosados, son jóvenes que ellos no se identifican como alumnos de la universidad y mucho menos como alumnos del plantel. El jueves pasado, que fue la comisión de diálogo, 2 horas platicando con ellos para que dejaran entrar a 3 profesores. Y en las asambleas no se les permite a los profesores hablar. No se les permite hablar, o se les dan 5 minutos, y empieza toda esta serie de descalificaciones, porque los maestros que quieren volver a clases son maestros de las autoridades. No es cierto, somos maestros que queremos dar clases, que queremos que se normalice la vida en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco. A ver, decía la compañera Silva que los profesores estaban organizándose, pero antes de decir eso, organizándose para regresar a clases, pero antes de decir eso también dijo que un profesor, Francisco, que no era de la PAUNAM, también estaba apoyando a los compañeros estudiantes, y que los compañeros estudiantes estaban aceptando su presencia ahí. Entonces no estamos hablando de grupos, de PAUNAM, de sindicatos, sino que estamos hablando de una lucha de estudiantes, y los estudiantes, me parece, tienen derecho a entablar diálogo con quien crean pertinente entablar el diálogo,
Y entonces ahí, usted mismo lo dijo, es una prueba de que no todos los maestros están a favor del oficialismo, sino que hay maestros que están solidarizándose con la causa. Y yo insisto en que el tema tiene que centrarse en la situación que están viviendo los alumnos, porque ¿cómo vamos a llegar a clases cuando estamos viviendo situaciones de riesgo? Yo me pregunto si Lesbi va a poder tomar una clase otra vez en UNAM, yo me pregunto si Miranda va a poder tomar otra clase en la UNAM. Yo creo que no, porque están muertas, porque están asesinadas, porque fueron asesinadas a través de un feminicidio. Entonces, esta situación no puede repetirse, no podemos ir a clases si estamos viviendo una inseguridad en la que nos asaltan, nos roban, nos secuestran, nos asesinan, nos violan a nuestras compañeras, hay feminicidios en la UNAM, hay feminicidios en sus alrededores, y este es el tema central, y que las autoridades entonces establezcan diálogo. Si las autoridades quisieran entablar un diálogo, hubieran recibido a la delegación de alumnos que fuimos ayer a Rectoría, porque Graue anunció una conferencia de prensa. Si el interés de Graue fuera dialogar con los alumnos, no se hubiera ido. El interés de Graue fue limpiar su imagen, y por eso postergó su mensaje, porque sabía que los alumnos íbamos a dar nuestra parte, y a Graue no le gusta que los alumnos hablemos de nuestros problemas. Graue quiere justificarse, Graue quiere limpiar su imagen, y pues eso no lo vamos a permitir. Bueno, estamos en la parte final de esta mesa. Vamos a darle una última ronda para que cada quien deje el mensaje que quiera enfatizar mayormente. Entonces, les propongo que cerremos esta mesa. ¿Con qué te quedas y con qué dejas aquí, Hugo Soteno, la discusión sobre la universidad? Pues yo en lo particular me quedo con mucho enojo, mucho pues sentimiento, porque pues todos somos alumnos de la UNAM y pues sentimos un poco de controversia, porque si le pegan a un alumno que es de la UNAM, pues también me están pegando a mí, ¿no? O sea, es eso, ¿no? Yo quiero que se regresen las clases, ¿sí? Porque está bien que se hagan paros, está bien que sea para un bien común, pero no está bien que les quiten la educación a los alumnos, ¿no? Por un momento que sea, porque en verdad después cuesta mucho trabajo volver a ponerse en condiciones de la clase, porque se perdió mucho tiempo, ¿no? Y a mí me gustaría que, pues, en verdad, que los alumnos ya no se dejen manipular, que en verdad den su opinión, y más ahorita, que que por favor, si se puede regresar a las clases, que se regrese lo más antes posible, porque como puedo citar algo que dijo una profesora que sí Claro, me llegó. Adelante. Como dijo una profesora, dijo, quiero regresar a los tiempos en los cuales el único miedo que tenía el alumno era no entregar la tarea, ¿sí? Y no llegar a ser secuestrado o violado, ¿no? Entonces yo lo único que pido es que a mí me gusta mucho la comunidad universitaria, por sus ideales, por cómo son, por su género, por todo. Entonces yo lo único que pido es que les regresen sus clases. En verdad, la comunidad se las va a agradecer. Y si se van a pedir, si se va a hacer todo lo que piden, que se haga con diálogo. Exacto. No con faltas de respeto, no con que si tú, que si yo puedo más, que si tú puedes más. No, aquí es el diálogo, y si se va a llegar al diálogo, muchas gracias, porque nos van a ayudar a todos. Vale, Hugo Soteno, gracias por estar aquí esta mañana. Cristian Fernando Pérez Chávez, estudiante del CCH Oriente, ¿con qué te despides? Carmen, me quedo muy frustrado, me quedo triste, me quedo decepcionado y cuestiono profundamente la empatía que tienen los compañeros profesores frente a esa situación. Cuestiono el hecho de que nos pidan que regresemos a las aulas como si fuera un día más, como si no hubiera pasado nada. Las demandas aún no se han resuelto. Los SHs, al menos en el Oriente, se intentó de igual manera hablar con las autoridades de una forma ordenada, de una forma donde no tuviéramos que llegar a esto. No nos hicieron caso. Necesitamos que nos oigan, necesitamos que sepan que no nos vamos a dejar, que ya no nos podemos estar callando. No podemos estar viviendo un caso Ayotzinapa, un caso Tlatelolco, un caso CU, un caso Acatlán, diariamente. No podemos estar permitiendo esto. Yo también quiero regresar a mis clases. Yo también estoy preocupado por cómo me va a ir en la evaluación. A mí también me gustaría estudiar. Pero considero que hay momentos
en los que no podemos estar ahí, en los que no podemos entrar a una clase como si nada pasara e intentar aprender e intentar poner atención cuando tenemos de frente y en nuestras narices toda esta situación, toda esta oleada de crimen, de violencia y de apatía más que nada. Justo comentaba la doctora, todos somos universitarios. ¿Dónde quedó ese espíritu que tenían los universitarios? ¿Dónde quedó todas esas ganas de luchar por nuestros ideales? ¿Por qué los perdieron ellos ahora? ¿Por qué ahora ellos que están siendo profesores? Y no hablo por la comunidad en general, me refiero a estos profesores en específico que nos están pidiendo que paremos el movimiento. ¿Dónde quedaron todos esos ideales que defendían cuando eran jóvenes? ¿Por qué se les han olvidado? Yo de verdad no entiendo y espero que no me pase lo mismo. Espero que el día que crezca pueda seguir peleando por mis ideales y defendiéndolos y dejar la apatía a un lado. Hoy fue Miranda, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros. Si alguno de nosotros en el plantel Oriente hubiera tomado ese camino a la misma hora, nos pudo haber pasado. Tenemos que tener en cuenta también el sufrimiento de la familia. No solo es Miranda, la asesinaron, la encontraron quemada, calcinada, perdón, y ya, acaba la investigación. Sino el sufrimiento y el terror que vivió la compañera y la familia. De igual manera, el plantel Azcapotzalco, todas las inconformidades que tienen, toda la preocupación que tienen, porque también quieren una educación de calidad, quieren profesores. No es justo que nos pidan que paremos el movimiento así nada más, y que se quede al aire y que se queden palabras de vamos a ver cómo lo resolvemos. Necesitamos respuestas ya. Cristian Fernando Pérez Chávez, estudiante del CCH Oriente, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Carmen. A ti, gracias. Maestra Marilena de la Torre, secretaria del área 56 de APAUNAM, ¿cómo te despides, maestra? Pues nada más, primero quiero hacer una aclaración. Nosotros, como parte de la APAUNAM y de la Comisión Mixta Local de Horarios, podemos pedir los expedientes de los profesores. Fue una profesora y se nos negó el expediente. Y ya para cerrar, Carmen, pues te doy las gracias. Mostramos nuestro compromiso con los profesores, mostramos nuestro compromiso con nuestros alumnos, nos mostramos a favor de un diálogo respetuoso pronto y que se resuelvan la problemática que hay en el CCH y que se presenten pruebas de lo que se nos acusa, porque son falsedades. Muchas gracias, Carmen. Gracias, maestra de la Torre. Doctora Gabriela Silva Urrutia. Mira, yo quiero concluir con una cuestión. Aquí se han vertido diferentes posiciones. De ningún modo nosotros estamos, quienes estamos apoyando que se vuelva a clases y que se abran los planteles, que se sigan cometiendo actos de violencia. Pero si nosotros esperamos que la violencia que pide nuestro país termine para que nos incorporemos a nuestras clases, entonces esto pues nos va a llevar muchos meses. A mí me parece, y yo soy de la posición, que cerrar planteles es efectivamente anular la discusión. Si hay un momento en el cual nos permite reunirnos profesores y alumnos para hablar de estos problemas, de esta agenda nacional que es importantísima, es con los planteles abiertos. Tenerlos cerrados abona a que haya desinformación, a enrarecer el ambiente. Yo también insto a las autoridades universitarias que efectivamente esclarezcan estos casos de violencia, pero yo insisto, de porros, pero también de los jóvenes que toman por asalto a las direcciones del plantel Azcapotzalco. ¿Sí? Y en ese sentido los conmino al diálogo, los conmino a la negociación y que si de veras queremos resolver estos problemas como universitarios, tenemos que hacerlos a puertas abiertas con nuestras aulas para tener clases y que nuestros alumnos puedan recibir las clases que se merecen. Cerramos, Rodrigo Guillot, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Rodrigo, ¿con qué cierras? Yo cierro citando una grande. Yo cierro citando a una gigante y que esa gigante lanzó una pregunta alguna vez. Y la pregunta es, ¿de verdad creyeron que nos iban a callar? ¿De verdad creyeron que nos iban a callar con porros? ¿De verdad creyeron que yéndose de rectoría cuando íbamos a dialogar con Graue nos iban a callar? Pues no nos van a callar. Y sí, también queremos regresar a las escuelas, pero queremos regresar a las escuelas en un ambiente de seguridad y sobre todo en un ambiente de respaldo institucional de las autoridades. Hablando del 68, que está muy cerca, veíamos las imágenes del rector Barros Sierra encabezando las marchas de los estudiantes, exigiendo las condiciones justas que los estudiantes estaban pidiendo. Hoy el rector no nos abre la puerta.
Hablamos de diálogo, hablamos de comunicación, hablamos de puertas abiertas. Cuando los estudiantes fuimos a rectoría, a la rueda de prensa, y se nos cerró la puerta en la cara y Graue canceló la reunión, Graue canceló la mesa de diálogo. Eso no es diálogo, eso no es respaldo institucional, eso es limpiar una imagen a través de comunicados, y eso no lo vamos a permitir. Vamos a exigir que nuestra escuela, que nuestras escuelas, que nuestra UNAM querida sea un lugar seguro para todos, porque la UNAM es patrimonio de la humanidad y es patrimonio del pueblo de México, y los estudiantes estamos siendo apoyados por el pueblo de México a través de su dinero, a través de los impuestos que pagan, para que tengamos una carrera, no para que vayamos y seamos asaltados, no para que seamos asesinados. Las autoridades tienen una responsabilidad gigante, que es responder a este diálogo, y los estudiantes estamos abiertos al diálogo de verdad, pero un diálogo que lleve a soluciones, en la que seamos incluidos en la toma de decisiones, porque la universidad es para los estudiantes, porque la universidad es para los alumnos. Termino con un abrazo bien solidario a los compañeros del CCH, a las madres y padres de familia de las compañeras y los compañeros que han sido lastimados, que han sido asesinados en la lucha, y un abrazo muy solidario a todas las facultades y escuelas que están en paro en este momento. Hay marcha, quiero invitarte, Carmen, hoy a la 1:00 p.m. salimos de la Facultad de Ciencias Políticas, va a acompañarnos el Poli, van los SHs, van las prepas, van todas las facultades, y vamos a ir otra vez a rectoría, y ojalá que el rector nos reciba, y ojalá que haya un diálogo de verdad. Pues estaremos siguiendo de cerca esto que nos cuentas a la 1:00 p.m. y de todo lo demás que queda aquí en esta mesa, estas 5 voces que hemos escuchado, una parte de la comunidad universitaria en un momento tan importante como este para la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a los 5 por estar aquí, gracias por estar aquí, y nos mantendremos en contacto. Gracias por estar aquí, Gabriela, Rodrigo, Hugo, Fernando y María Elena, a los 5 gracias, y seguiremos muy de cerca todo esto porque, bueno, desde luego la Universidad Nacional significa una y mil cosas para México, y bueno, pues es un momento complicado, pero un punto de quiebre que tendremos que seguir muy de cerca.